Hola, hola chicos. En este video vamos a ver un resumen de los conceptos básicos de geometría que vimos en clase. Entonces, vamos a iniciar por el primer concepto que fue el de punto, ¿ok? En este caso, el punto es esa marca que deja el lápiz sobre una hoja de papel. Entonces, algunos ejemplos de la vida cotidiana sería como es la marca que deja el lápiz sobre el papel. Otro ejemplo podría ser la punta de una aguja, la punta de un alfiler, la punta de un lápiz, por ejemplo. Son algunos de los conceptos que los podemos ver en la vida cotidiana. El punto siempre se va a llamar mediante letras mayúsculas. ¿Ok? Entonces es importante considerar A, B, C, D, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un grano de arena, una piedra, son conceptos de punto. Vamos a ver otro concepto que también trabajamos, que fue la recta. En este caso, la recta es una serie de puntos infinitos. Vamos a tener dos formas de cómo visualizarlas o de cómo llamarlas a la recta. En este caso, por ejemplo, la podemos llamar mediante letras minúsculas, ¿ok? O dos puntos que estén en la recta. Por ejemplo, esa sería la recta L y esta otra podemos llamarla de que pasa por AP. Entonces, en este caso, la simbología de esa recta corresponde a la recta AP y se le hace una pequeña recta, por decirlo así, arriba de las dos rectas. Y en este caso, pues simplemente la llamamos la recta L. Ok, por ejemplo, un hilo tenso podría ser un ejemplo de recta. Es algo que no tiene inicio ni fin, importante. Es un concepto primitivo, por ende, digamos, un hilo o un cable o etcétera, serían como conceptos, pero no es el concepto propio primitivo, porque en este caso, pues no va a tener ni inicio ni fin en la recta como tal. Vamos a tener también otro concepto que trabajamos que correspondió a el plano. El plano puede ser, por ejemplo, la pantalla del teléfono, del tele, del iPad, por ejemplo. También tenemos una hoja de papel, la superficie del piso, el techo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un concepto primitivo también, no va a tener ni inicio ni fin. El plano es algo así. Bueno, acá lo vamos a ver como en una sola dimensión, pero vamos a tener acá algo así como plano y hay varias formas de llamarlo. Por ejemplo, yo puedo decir que este es el plano alfa, ¿ok? O también si tuviéramos tres puntos en el plano, A, B y C, podemos también llamarlo que sería el plano ABC.
O normalmente se pone como un cuadrito y A, B, C. Sí, para decir que es el plano ABC. Vamos a tener otro concepto que vimos que sería la semirrecta. En la semirrecta vamos a tener una parte de la recta que tiene inicio pero no tiene fin. Por ejemplo, AG. A este punto que está acá se le conoce como el punto frontera o punto de inicio. Acá no va a estar, no va a pertenecer a la semirrecta, siempre va a estar este puntito origen en blanco, ¿ok? Como sin rellenar. Y la notación que le damos simbólica es AG y el dibujo arriba, ¿ok? Vamos a tener otro concepto que es muy parecido, que sería el rayo. ¿Y cuál es la diferencia entre el rayo y la semirrecta? Bueno, en el rayo vamos a tener que sería el punto frontera que consideramos si va a pertenecer al rayo, va a estar dentro del rayo, entonces por ende va a estar, va a estar pintadito, por ejemplo, de A a P, llamamos AP radio, ya sea que en el dibujo aparezca la bolita o otra forma es AP y solamente un lado de flecha. La única diferencia es esto, ¿ok? Esa es la única diferencia. Que con respecto a la semirrecta, una va a tener el punto en blanco y la otra no. Vamos a tener otro concepto que vimos en clase que sería segmento. El segmento es una parte de la recta, ¿ok? Esa parte de la recta es como imaginarse, por ejemplo, los ojitos de Baymax. Entonces, eso es un ejemplo de lo que es un segmento. Tiene inicio, tiene fin. Por ejemplo, le vamos a poner BM. Entonces, aquí hay dos simbologías. Podemos llamar BM segmento con una sola línea o BM y con dos puntitos en los extremos. Los segmentos pueden ser segmentos iguales. Por ejemplo, si yo le digo que ese segmento LM mide 5 metros y resulta que hay otro segmento QR que también mide 5 metros, entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando tienen misma medida, les vamos a llamar segmentos congruentes. Congruentes. Para llamar los segmentos congruentes hay una simbología que, por ejemplo, puede ser LM es congruente con QR. Eso quiere decir segmentos congruentes. ¿Ok? Esa viñeta como la que tiene la ñ con una igualdad. También acá mismo podemos considerar el punto medio de un segmento. Este punto que voy a poner acá en azul, punto medio es aquel que separa a la mitad a todo el segmento. ¿Sí? Entonces, por decirlo así, parte a la mitad o divide a la mitad. Entonces, parte a la mitad el segmento. ¿Ok? Vamos a dejar este por acá. Entonces, tenemos varios conceptos que ya vimos, que repasamos: el segmento, la semirrecta, el plano, la recta, el punto. ¿Ok?